Vamos a continuar con nuestro avance de materia, jóvenes. Estuvimos haciendo la parte de la determinación de los percentiles, ¿no? Deciles, percentiles, cuartiles. Entonces, hasta aquí hemos podido aprender a dividir un conjunto de datos hasta en 100 partes iguales, ¿no? A través de los percentiles, a través de los cuartiles en 4 partes iguales y a través de los deciles en 10 partes iguales, ¿no? Bueno, entonces nos toca determinar, nos toca ver la parte de qué es una moda. La moda. La moda también es vamos a decir, es un valor que nos va a ayudar a determinar vamos a decir, uno igual que la media aritmética o la media geométrica, ¿no? La moda es un valor central también, denominado así, y tiene ciertas características en los momentos que debemos utilizar. ¿Listo? Entonces vamos a ver a la moda. Vamos a definir a la moda de la siguiente manera. Dice, dada una distribución de frecuencias, coma, la moda denotada por, lo vamos a anotar por X, de esta manera, o de la forma moda, solamente así, coma, es un valor de la variable, que tiene la más alta frecuencia, es un valor de la variable que tiene la más alta frecuencia coma, esto es el valor más frecuente de la distribución, coma, esto es el valor más frecuente de la distribución. Punto seguido, la moda no siempre existe y no siempre es única. La moda no siempre existe y no siempre es única. Entonces, para datos discretos, vamos a decir, una moda, podríamos decir, a ver, pesos de personas adultas en kilogramos, vamos a decir, por ejemplo, 67, 72, 60, vamos a decir 68, 70, 65 y vamos a decir, por decir, 76, 2, 4, 6, 7, ¿no? En este caso, si fueran así las variables, no existiría una moda, ¿no? No existiría moda porque todas las variables son diferentes y queremos ordenar, vamos a tener de 60 a 65, 67, 68, 70, 72, 76. No hay una variable que se repita por lo menos una vez o dos veces, ¿no? Entonces,
Entonces no existe moda en este caso, ¿no? En caso de que, por ejemplo, tuviéramos que aumentar otro valor de la variable, como ser, por ejemplo, 60, ahí tendríamos como moda, vamos a decir, al valor de 60, porque va a ser la variable que se repite más veces de las que existen, ¿no? O si tuviéramos también, por decir, otro valor más, que podría ser 65, aquí también tendríamos 60, y eso se repite como también 65 se está repitiendo. Entonces, también este valor de la variable se dice que también es la moda. O sea que como tenemos dos modas, será bimodal, ¿no? Si tiene una sola moda, tendremos a unimodal, y si tiene más de dos modas, tendremos a un polimodal. ¿Listo? Entonces, como su definición dice, la moda no siempre existe, no siempre es única, ¿no? ¿No? Y tampoco es única, ¿no? No siempre existe ni tampoco es única. Puede haber modas polimodales donde puede haber tres o más modas o tres variables que se repitan varias veces, ¿no? La misma cantidad de veces que otras variables. Entonces, de esa manera podemos también indicar, en general se tienen, dice, en general se tiene si se tienen en una distribución, si se tienen en una distribución una sola moda, se llama unimodal, coma, si en la distribución tienen dos modas, se llama bimodal, y si la distribución tiene más de dos modas, se llama multimodal. Entonces, en este caso, ya podemos ver, ya sea para distribuciones, vamos a decir, eh, distribuciones eh, con bastantes frecuencias absolutas, ¿no? Y aquellas que se repiten, y realmente hay una sola variable que se repite más veces. En ese caso, la distribución será llamada, dice, unimodal. Y en caso de que tengamos a dos variables que repiten la misma cantidad, será bimodal. Y si tenemos tres, será multimodal. ¿Listo? También la moda tiene algunas propiedades, ¿no? Las cuales las vamos a describir enseguida. Decimos entonces, propiedades de la moda. Propiedades y vamos a enumerar de la siguiente manera. 1. El valor de la moda es totalmente independiente. El valor de la moda es totalmente independiente de los valores extremos. El valor de la moda es totalmente independiente de los valores extremos. 2. La moda es una medida inestable. La moda es una medida inestable porque varía si se cambia, porque varía
si se cambia el intervalo de clase. La moda es una medida inestable porque varía si se cambia el intervalo de clase. 3. Su significación es limitado. Su significación es limitado cuando no se dispone de un gran número de valores. Su significación es limitado cuando no se dispone de un gran número de valores. 4. Es el valor típico. Es el valor típico, coma, y por ello el promedio más descriptivo. Es el valor típico y por ello el promedio más descriptivo. Y 5. Y 5. La moda no se presta. La moda no se presta a manipulaciones algebraicas posteriores. A manipulaciones algebraicas posteriores. Bueno, entonces eso es para datos discretos, distribuciones de datos discretos, ¿no? De esa manera encontramos entonces a la moda, que viene a ser siempre el valor más frecuente de las variables que existe en el número de observaciones. Cuando tenemos, dice, datos agrupados en intervalos de clase, también podemos calcular a la moda de la siguiente manera. También decimos cálculo. Vamos a ver. Cálculo de la moda para datos agrupados en intervalos de clase. Para datos agrupados en intervalos de clase. Entonces, cuando tenemos datos continuos, como dicen, porque toda distribución colocada en intervalos de clase es porque tenemos datos continuos, ¿no? Datos continuos. Entonces, si tenemos intervalos de clase, dice, tenemos también diversas formas de calcular la moda. Y entre las que más se utilizan, veremos dos formas de cálculo de la moda y son las siguientes. Una, vamos a hacer el cálculo de la moda a través de la fórmula de Siebert. Cálculo de la moda, vamos a decir.
por la fórmula de Sieber. De Sieber. Por la fórmula de Sieber. Entonces, lo primero que hacemos siempre es identificar, dice, la clase modal. Identificar la clase modal. O sea, la clase con mayor frecuencia absoluta, ¿no? Clase con mayor frecuencia absoluta. Clase con mayor frecuencia absoluta. Luego, dice, segundo paso, aplicar directamente la fórmula que está dada por, dice, la moda de un conjunto de observaciones con intervalos de clase de datos continuos, dice que va a ser igual también al límite inferior que contiene la moda más un delta 1, dice, sobre un delta 1 más un delta 2. Todo multiplicado también por su amplitud que contiene a la moda. Es una cosa similar a la que hemos visto en las anteriores fórmulas, pero en este caso, en vez de tener, vamos a decir, las frecuencias absolutas, dependiendo mucho de lo que nosotros queremos determinar, ya sea deciles, percentiles o cuartiles, ¿no? En este caso, habla de un delta 1 y un delta 2. Y para determinar este delta 1 y este delta 2, dice que es lo siguiente. Supuestamente el límite inferior que contiene la moda se trata del intervalo que está donde está la moda, ¿no? Donde tengamos aquel valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. O se repite muchas veces, ¿no? Entonces, delta sub 1, dice, va a ser igual a la frecuencia absoluta que contiene a la moda, ¿no? Menos la frecuencia menos f sub 1, vamos a decir, un f sub 1, donde f sub 1 va a ser, dice, la frecuencia absoluta anterior a la que contiene a la moda. Frecuencias, esta va a ser igual a la frecuencia, dice, frecuencia absoluta anterior a la que contiene la moda. A la que contiene la moda. Y delta sub 2 también será, dice, a la frecuencia absoluta que contiene la moda menos f sub 2. Y también f sub 2 vendrá a ser, dice, la frecuencia absoluta posterior a la que contiene la moda. Que contiene la moda. ¿Listo? Entonces,
supuestamente FM0 es la frecuencia absoluta donde está la moda, ¿no? Y tenemos varios intervalos. Aquel que tiene mayor frecuencia absoluta, ahí va a ser el intervalo que contiene a la moda. Y la frecuencia absoluta de F1 será una anterior a esa frecuencia absoluta que contiene a la moda. La anterior, o sea, antes de ella. Y en el caso de delta sub 2, F2 viene a ser la posterior, o sea, la superior. La anterior, ¿no? Y la posterior. Vamos a decir de esa manera, entonces, también para poder determinar delta 1 y delta 2. Ya conocemos el límite inferior de la clase y también su amplitud del intervalo que contiene a la moda, ¿no? Entonces, con eso directamente podemos calcular para datos continuos a la moda, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver entonces un ejemplo para el cálculo de la moda. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a ver una distribución de frecuencias dada de la siguiente forma. Dice, determinar la moda para la siguiente distribución. Vamos a tener a los intervalos y a sus frecuencias absolutas. Damos los intervalos traslapados como ser de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Con sus frecuencias absolutas, como ser, por ejemplo, 3, 10, 17, 8 y 5. Entonces, dice, si yo quiero calcular a la moda, voy a tener que utilizar para datos continuos en intervalos de clase, entonces vamos a hacer uso de esta formulita, ¿no? Que también entonces vendría a ser, dice, dado de la siguiente manera, donde voy a tener un total y voy a tener el valor de n que viene a ser de las frecuencias absolutas, que vendría a ser 13, 30, 38, 43. 43 han sido observaciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿dónde está contenida la moda? Dentro de esos intervalos que tenemos, es aquel intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, la moda estaría contenida en ese intervalo, ¿no? Del cual, si yo quiero hallar la moda, voy a tener que encontrar un valor intermedio entre los valores de 2 y 3, ¿no? Y para poder determinar ese valor intermedio entre 2 y 3, porque va a ser solamente un valor que va a reemplazar a todo ese intervalo, ¿no? Hacemos lo siguiente. ¿Qué necesitamos? Para calcular la moda, habíamos dicho, al límite inferior que contiene la moda. ¿Quién era el límite inferior? Viene a ser 2. Más, dice, un delta 1. Y el delta 1 habíamos dicho que es igual a ¿quién? A la frecuencia absoluta que contiene la moda menos F1. Y F1 era la frecuencia absoluta anterior a la moda. ¿Quién es la frecuencia absoluta que contiene la moda? Es 17. 17 es la frecuencia absoluta menos la anterior. Menos la anterior, entonces menos 10. Esto va a ser igual a 7 entonces delta 1.
Y delta 2 será, dice, también a la frecuencia absoluta que contiene la moda menos F2. Y F2 es la posterior. Entonces vamos a tener también a 17 menos 8. Y esto será igual a 9. Por tanto, delta sub 1 va a ser 7 sobre 7 más 9, todo multiplicado por su amplitud. Y la amplitud del intervalo viene a ser igual a 1. ¿No? Y esto va a ser el valor que va a tener, nos va a representar por ese promedio denotado la moda, ¿no? La moda que va a ser entonces un valor que es más frecuente del número de observaciones que existen, ¿no? ¿Cuánto había sido esto? 7 más sobre 16 más 2. Tendríamos a ¿cuánto viene a ser? 2.44, ¿no? Este valor va a ser a 2.44. Ese va a ser el valor de la moda. Y 2.44 está entre 2 y 3. ¿Sí? El valor intermedio. También el segundo método para el cálculo de la moda, bien podemos también determinar gráficamente, dice, a la moda de la siguiente manera, a través de la gráfica de una distribución donde tenemos a las variables, ¿no? O en este caso los intervalos, variables, y aquí tendríamos a sus frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, de 0 a 1, dice 2, 3, 4 y 5. Tendríamos hasta 17, tendríamos, a ver, 5, vamos a decir 10, 15 y 17, ¿no? Entonces, para 3, más o menos, será por aquí, y tendríamos al primer intervalo, como son intervalos traslapados, entonces tendríamos también a partir de más o menos de ese tipo, de 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y de 2 a 3 tendremos 17, que sería más o menos también de ese tipo, ¿no? 17, 8, más o menos por aquí, y tendríamos 5, que también vendría a ser más o menos por aquí. Así sería la gráfica, su histograma de esos intervalos de clase, ¿no? Entonces, dice, para poder determinar la moda, lo que se hace aquí gráficamente, dice, es hallar una intersección, dice, entre las bases superiores de los intervalos adyacentes al intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. O sea, dice que hacemos, que determinamos gráficamente uniendo el anterior, ¿no? La frecuencia anterior, el bloque, supuestamente la más grande, viene a ser la que tiene mayor frecuencia absoluta. Por tanto, ahí está contenida, vamos a decir, la moda, ¿no? Está ahí en ese intervalo. Entonces, para poder determinar la moda, dice, lo que hacemos es unir del anterior la frecuencia, la parte superior del
del intervalo anterior con la diagonal, vamos a decir, con el extremo superior de la frecuencia que contiene la moda. O sea, vamos a tener aquí una recta que va a unir esos puntos. Y hacemos lo mismo con el intervalo posterior. Entonces, este valor con el otro extremo del extremo inferior que contiene, vamos a decir, a la moda. El punto de intersección de esas líneas unidas de esa manera será, dice, también el valor de la moda. Y eso vendrá a ser, ¿no? Aquí la moda, ese valor, el cual va a ser también 2.44 de acuerdo a nuestros datos. Entonces, de esa manera, también gráficamente determinamos a la moda. Y esas son las dos formas que vamos a utilizar para el cálculo de ese promedio. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Para el cálculo de la moda. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces continuamos, ¿no? Ahora vamos a ver la relación que tiene entre una media aritmética, una mediana y la moda, porque esos son los tres promedios más importantes que se tienen. ¿Listo? Entonces vamos a decir relación entre la media, mediana y moda. Relación entre la media, mediana y moda. Vamos a tener tres casos, vamos a decir así, para poder determinar a esa relación que va a estar en función, dice, de una media, una mediana y una moda. ¿Cómo se comportan cuando tenemos distribuciones simétricas o cuando tenemos distribuciones sesgadas a la izquierda o distribuciones sesgadas a la derecha? ¿Listo? Entonces pondremos primeramente uno cuando tenemos distribuciones simétricas. Decimos distribuciones simétricas. Una distribución simétrica es, dice, es una gráfica de una figura de la curva normal que lo habíamos denotado a un inicio de la clase, a un principio de del semestre en realidad, ¿no? Habíamos visto de que una distribución simétrica es más o menos semejante a la campana de Gauss o a la curva normal que habíamos indicado anteriormente.
Entonces, una curva simétrica, si yo tengo en graficada, dice, a una curva simétrica, esta podríamos colocarlo en función de también de las variables de las frecuencias relativas o las variables que nosotros podemos tener. Si esta curva es simétrica es porque tenemos, dice, valores que van a ser distribuidos simétricamente, dice, ¿no? Como se tarea. A través de un promedio, como diga, señorita. Simétrico, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un valor para el valor que tiene a este lado, también tiene a este otro lado, pero con signo contrario, ¿no? Con signo contrario. Entonces, para cada valor que se tiene, son también, vamos a decir, simétricos respecto a un promedio. Y ese promedio está dado, dice, por una media aritmética o una mediana o una moda. Entonces, ¿cómo se comportan? Dice, esos tres promedios en una distribución simétrica. Entonces dice, la media aritmética es la menor entre ellas. O sea que vamos a tener primeramente a la media aritmética por el lado izquierdo y por el lado derecho tendremos a la moda. Y el valor central vendrá a ser, dice, media aritmética, la mediana y luego a la moda. ¿Listo? Entonces así, y estos dicen que me van a representar en una distribución simétrica la igualdad entre ellos. Pero, cuando la distribución es simétrica, no se olviden de eso, ¿no? Entonces, podemos indicar y puedo dictar lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. Se dice que una distribución de frecuencias es simétrica. Se dice que una distribución de frecuencias es simétrica cuando los valores de la variable equidistante equidistante de un valor central tienen las mismas frecuencias. Tienen las mismas frecuencias. Y en esta distribución, la media aritmética es igual a la mediana, como también igual a la moda. De la misma manera podemos ver para una distribución sesgada a la derecha. Cuando vamos a decir sesgada a la derecha es cuando la cola de una de ellas, de las distribuciones, está más pronunciada al lado izquierdo. Bien, entonces, decimos distribución sesgada a la derecha o sesgada a la izquierda. Distribución sesgada hacia la derecha. Realmente
distribución sesgada hacia la derecha. Hacia la derecha. Vamos a decir es sesgada a la derecha si la cola mayor se presenta a la derecha de la curva. Se dice, si la cola mayor se presenta, dice, a la derecha de la curva. O sea, que vamos a tener una gráfica. Vamos a tener una cosa de este tipo. Pero esta cola ya va a ir agrandándose más a la derecha. La cola va, dice, más hacia la derecha. Y así podríamos denotar, dice, a una distribución sesgada a la derecha. Y en este caso, dice, la moda, la mediana y la media aritmética se comportan, dice, que donde la media, la mediana, la media, ¿no? La media viene a ser, dice, mayor a la mediana y también a la moda. La mediana y la moda. O sea, la media es mayor a la mediana y es mayor a la moda. De esa manera se comportan, dice, en una distribución sesgada a la derecha los tres promedios, que vienen a ser la media, mediana y la moda. Y 3 tenemos para una distribución sesgada a la izquierda hacia la izquierda. Y en este caso tendríamos una distribución que sería de esta forma, ¿no? Las frecuencias. Entonces también en este caso tenemos una distribución sesgada hacia la izquierda, donde la cola está más pronunciada hacia el lado izquierdo, ¿no? En este caso dice el comportamiento tanto de la media, mediana y la moda viene a invertirse. Y si vamos a tener primeramente en este caso tendríamos ahora, aquí teníamos a la moda o a la media era superior a la mediana y a la moda. Ahora dice la moda es mayor, la moda va a ser mayor, la mediana va a ser el intermedio y la media aritmética va a ser la menor. O sea que vamos a tener... ¿Cómo? No se ve esa parte. Entonces, en este caso, dice la moda viene a ser mayor a la mediana y mayor a la media aritmética. La forma de representación, entonces, para distribuciones sesgadas a la izquierda, el comportamiento de sus promedios viene a ser dadas de esa manera.
¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces con eso pasamos también a determinar a la media geométrica. Vamos a ver la media geométrica también cómo se comporta y cómo calculamos, tanto para datos discretos y datos continuos. De las tres medias, de los tres promedios que acabamos de mencionar, la más usual es la media aritmética. ¿Listo? Media geométrica. Bueno, entonces veamos qué es la media geométrica, cuáles son sus propiedades también de la media geométrica y cuándo vamos a utilizar a la media geométrica. Decimos, sean x sub 1, x sub 2, x sub k, valores de la variable x asociadas a sus frecuencias absolutas, f sub 1, f sub 2, f sub k, respectivamente. Entonces dice la media geométrica de la variable x es dado por, entonces la media geométrica lo vamos a denotar de esa manera. La media geométrica vendrá a ser dado, dice, por o solamente también como g, lo vamos a conocer, y este va a ser dado, dice, por la raíz enésima de las variables elevado a sus frecuencias absolutas al producto, ¿no? Al producto de sus variables elevadas a su frecuencia absoluta. X sub 2, F sub 2, por F sub K, X sub K, ¿no? F sub K, ¿no? Así será entonces denotada a la media geométrica, donde sabemos que n también viene a ser igual a la sumatoria, ¿no? A la sumatoria desde, vamos a decir, desde 1, desde i igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas, ¿no? Eso viene a ser el valor de n. También dice, para poder, porque eso va a ser bastante complicado, calcular a las diferentes variables elevadas a sus frecuencias absolutas,
¿no? Yo también puedo colocarlo, dice, en forma de logaritmo a esta formulita del cálculo de la media geométrica. ¿Cómo voy a calcular? A través de logaritmos, aplicando propiedades que vienen a ser también dadas de la siguiente manera. El logaritmo, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de la media geométrica, si yo saco la media, el logaritmo a ambos lados, también esto será igual, dice, ¿a quién? Esto también viene a ser igual al... Esto yo puedo colocarlo como un paréntesis elevado a la 1 sobre n, ¿no? Y si estoy sacando el logaritmo de ese valor, ¿no? O sea, el logaritmo también, voy a decir, el logaritmo en base 10 de la raíz enésima, o lo podría colocar como x sub 1 f1 por x2 f sub 2 por x sub k f sub k elevado a la 1 sobre n, ¿no? Es la raíz enésima, entonces también por propiedad yo puedo decir que el logaritmo en base 10 de la media geométrica vendría a ser dado, dice, por 1 sobre n multiplicado por ¿quién? Va a ser, si yo introduzco el producto el logaritmo de un producto de variables, ¿a qué es igual? Va a ser igual a la suma, ¿no? A su suma. O sea, también podría decir que va a ser a f sub 1 multiplicado por el logaritmo en base 10 de x1, más tendré a f sub 2 multiplicado por el logaritmo en base 10 de x sub 2, más podríamos tener puntos suspensivos, más f sub k multiplicado por el logaritmo en base 10 de x sub k. Así yo podría colocar también a esa expresión en función del logaritmo, el cual, utilizando también sumatorias, yo podría colocar y determinando así el logaritmo. Si yo saco un antilogaritmo, tendré, dice, a la media geométrica, sacando un antilogaritmo, ¿no? Voy a tener que la media geométrica será, dice, igual al antilogaritmo ¿de quién? Antilog. ¿De quién va a ser eso? Va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá del producto de las funciones, de las frecuencias absolutas f sub k o f sub i, vamos a poner, porque hasta acá está, de f sub i multiplicado por el logaritmo de x sub i en base 10. Todo sobre n. A eso vamos a decir que va a ser entonces la media geométrica. En forma de logaritmo podría determinarlo también de esa manera, sacando un antilog de la sumatoria de las frecuencias absolutas multiplicado por el logaritmo en base 10 de sus variables, todo sobre n. ¿Listo? A ver, ¿cuánto sería la media geométrica de las siguientes observaciones muestrales que
lo voy a determinar. Por ejemplo, si tuviéramos datos discretos como ser 3, 6, 12, 24, 48, ¿quién vendría a ser la media geométrica de esos valores, jóvenes? ¿Cuál vendría a ser la media geométrica de esos valores discretos? ¿Jóvenes? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Con la visión? ¿Cuánta visión? Lo único que hacemos es aplicar la formulita, ¿no? Y tenemos solamente datos discretos que no se repiten. Claramente la media geométrica de estos datos, de estas variables, ¿no? Vendría a ser también dado por la raíz, dice, enésima, dice. La raíz enésima, en este caso, ¿cuánto es n? ¿Mm? ¿Cuánto viene a ser n, jóvenes? 93. 93. ¿Qué es 93, jóvenes? N. ¿N? No. ¿Por qué sería 93? Estos son datos discretos, variables discretas. Sí, Entonces, estos son los valores de x. ¿Sí? cierto. Entonces, ¿cuántos valores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser la raíz quinta, ¿no? De las variables de 3. ¿Cuántas veces se repite 3? Solamente 1. Por 6. ¿Cuántas veces se repite? 1. Por 12. Por 24. Por 48. Todos son una sola vez. Existen sus frecuencias absolutas. Entonces es una sola, ¿no? Entonces tendríamos a ese valor. ¿Cuánto va a ser eso?
N viene a ser el número de observaciones que se tiene. Imagínense si pudiéramos repetir sus frecuencias absolutas elevadas a la décima, a la octava, a la décima quinta, y se hace complicado, ¿no? Ahí para poder determinar la media geométrica. ¿Cuánto decía, jóvenes? 12, Inge. 12 está ¿no? leyendo. 12 había sido su media geométrica. Esto había sido 12. El valor entonces de la media geométrica de ese conjunto de datos discretos había sido 12. Si yo tuviera con mayor frecuencias absolutas, será, vamos a decir, más el calcular a través de esta raíz directamente o calcular a través de un antilogaritmo de la función multiplicado que viene a ser las frecuencias absolutas por el logaritmo de la variable sobre n. Es el caso, por ejemplo, si dice, voy a dictar el siguiente ejercicio que dice lo siguiente: las cifras dadas en la tabla adjunta corresponden, las cifras dadas en la tabla adjunta corresponden a miligramos de hidroxipropilina, absorbidas por 1 gramo de masa intestinal. Por 1 gramo de masa intestinal. Analizados en distintos pacientes. Analizados en distintos pacientes. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar aquí una tabla donde diga en miligramos de la hidroxipropilina. Hidroxipropilina, vamos a ponerlo así, y sus frecuencias absolutas, el número de pacientes que tendríamos aquí, el número de pacientes que vienen a ser sus frecuencias absolutas, y estas vienen a ser las variables, ¿no? Entonces dice, tendríamos a 77.3 para 3 pacientes, 61.2 para 10 pacientes, 82.4 para 15 pacientes, luego 75.9 para 13 pacientes, 61 para 8 pacientes, 70.1 para 5 y 65 para 2 pacientes. Dice, se pide, inciso A,
¿Cuántos pacientes fueron examinados? Se pide, inciso A, ¿cuántos pacientes fueron examinados? Inciso B, calcular la media geométrica de la distribución. Calcular la media geométrica de la distribución. Inciso C, ¿cuál es la moda? A ver, traten de resolver esos jóvenes. ¿Será que se les hace más fácil utilizar la raíz enésima? ¿O es conveniente en este caso utilizar el antilogaritmo?
¿Cómo jóvenes? ¿Se ha podido? ¿Alguien ha podido resolver? ¿No hay? Ya, entonces, más cómodo viene a ser para poder determinar, vamos a decir, cuántos, la primera pregunta, cuántos pacientes fueron examinadas. Lo único que tengo que hacer es sumar, vamos a decir, a todos los pacientes, ¿no? Tendríamos 13, 28, 56. 41, 49, 54, 56. Entonces, n viene a ser igual a 56. Por tanto, también necesito, dice, determinar, porque imagínense si yo agarraría la formulita de la raíz enésima de las frecuencias de las variables de 77.3, por decir, elevado al cubo, por 61.2 elevado a la décima. Imagínense el montón que tendría que hacer, ¿no? En cuanto al cálculo para toda esa distribución, ¿no? Entonces se me haría muy pesado el querer calcular de esa manera. Entonces, para eso tenemos esta forma más simple para poder determinar la media geométrica de esa distribución de frecuencias. Y para eso necesito hallar, ¿qué cosa primeramente? Necesito hallar a esto, ¿no? Necesito hallar toda esta sumatoria. Y eso viene a ser a f sub i multiplicado por el logaritmo de la variable x sub i en base 10. ¿Cuánto va a ser el logaritmo de 77.3 multiplicado por 3? A ver, ¿alguien con una calculadora me podría ayudar? Logaritmo de 77.3 multiplicado por 3. $36.88. 36.88. El otro logaritmo de 61.2 multiplicado por 10. ¿Cuánto va a ser? 17,87, ¿no? Dos decimales vamos a trabajar. ¿Está bien? Inge, ¿Sí? el primer resultado creo que está mal. ¿Cuánto sale? A mí me sale 5,66. A ver. Punto 3 veces 3. 5.66, ¿correcto? No es 36, es 5.66. El otro vendría a ser el logaritmo también
de 82.4 veces 15, 28.74. Luego, logaritmo de 75.9 veces 13, 24.44. Como también el logaritmo de 61 veces 8, 14.28. Y el logaritmo de 70, logaritmo de 70.1 veces 5, 9.23. Y luego el logaritmo de 65 veces 2, 3.63. La sumatoria me va a dar entonces a 5.66 más 17.87 más 28.74 más 24.44 más 14.28 más 9.23 más 3.63. 103.81. ¿Está bien? 103.81. Por tanto, lo único que tengo que hacer es entonces aplicar la formulita y decir que la media geométrica será igual al antilogaritmo de 103.81 sobre n, que va a ser 56. ¿Cuánto viene a ser eso? 1.85. 1.85, ¿correcto? 1.85. No, pero a eso hay que sacarle el antilogaritmo, ingeniero. Al antilog del 1.85. Sí, Ya. Antilog de 1,85. ¿Cuánto va a ser esto? $71.5, ¿no? 71.5, que viene a ser la media geométrica. ¿Y dónde está 71.5? Estaríamos hablando de 71.5. Aquí no está ordenado, entonces por tanto no tenemos dónde colocar, vamos a decir, el valor de 71.5. Entonces solo es un valor que viene a ser representada a esa distribución de frecuencias donde la media geométrica estaría dado por ese valor, 71.5. Y el inciso C me pide hallar la moda, y la moda viene a ser siempre el valor
de la variable más frecuente. Y el valor de la variable más frecuente es el valor más frecuente es esta y la variable es esta, ¿no? Entonces la moda tendría que ser igual a 82.4. Esa va a ser la moda entonces de esa distribución también. Es el valor de la variable más frecuente. Sería dado por 82.4. ¿Listo? ¿Está claro, jóvenes? ¿No hay alguna pregunta tal vez? Ingeniero, ¿Sí? en la calculadora, ¿cuál es antilogaritmo? Antilog es el inverso, pues el inverso del log. Antilog. O sea, log elevado a la menos 1. ¿Cuánto? O sea, el logaritmo elevado a la menos 1, ¿a eso se refiere? Exacto. Ujú. Ok, gracias. ¿Algo más tal vez, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, entonces quedamos también nuevamente aquí para luego ver sus propiedades en la próxima clase. ¿Listo? Hasta luego, Ige. Chao, chao. Hasta luego, dije. Chao, jóvenes. Hasta luego.